Bueno, buen día hermanos, una vez más comunicándonos por este medio. Gracias al Señor tenemos este medio para estar en contacto, para seguir pudiendo compartir la palabra del Señor en estos tiempos tan especiales que nos toca vivir. Como iglesia estamos unidos en el Espíritu, distanciados físicamente, pero el Señor está en medio nuestro. Como iglesia debemos estar cada vez más unidos, sobre todo en la oración, rogando por nuestros mayores, rogando por todos nosotros, rogando por nuestro país, rogando por las autoridades, porque son momentos de decisiones muy, pero muy difíciles. No importa cuál sea su bandera política, tiene que orar por el presidente está tomando decisiones que son muy, pero muy difíciles. Si a mí me llaman 300 personas porque cambié el horario de una reunión, imagínense este hombre cuántos líos debe tener en estos días. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a ver algo que es fundamental para esta situación en particular que estamos viviendo. Buscar a Dios. Buscar a Dios es fundamental. Para eso vamos a meditar en dos pasajes de la Escritura que nos clarifican un poco la situación que estamos viviendo y la forma de salir de la situación que estamos viviendo. Uno de los pasajes está en Lucas capítulo 21, verso 28, y el otro está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14. En tiempos difíciles como estos, donde todo lo que el hombre tiene como recurso de defensa se cae y nos pone a todos en una situación de sentirnos desvalidos, desamparados, indefensos, con miedo, con mucha incertidumbre. Bueno, en estos momentos que estamos viviendo, estos dos versículos nos ayudan a meditar, repensar y buscar la dirección de Dios en todo esto. El primer versículo que vamos a leer es el de Lucas, capítulo 21, versículo 28, y dice así, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A qué cosas se refiere? Bueno, allí el Señor está hablando justamente de los tiempos finales y no sé cuándo, no sé cómo, pero sabemos los hijos de Dios que la venida del Señor está cerca. Dice, cuando estas cosas sucedan, erguíos y levantad vuestras cabezas. La iglesia como nunca tiene que tener esta postura, esta visión de estar con la cabeza en alto, firme, segura de que Dios tiene el control absoluto de todo y que debemos llegar a Él a través de la oración, a través de nuestras vidas, a través de nuestra forma de vivir, ¿sí? A través de Jesucristo, fundamentalmente, para poder salir adelante en estas situaciones. Es un tiempo de reflexión sobre la fragilidad del hombre. El hombre es muy frágil, el hombre se cree que todo lo puede solucionar, que tiene las herramientas. El hombre piensa que a lo largo de la historia ha superado distintos problemas y ha progresado tecnológicamente, y la verdad que es cierto, pero así como ha hecho todo eso, el hombre es muy frágil. El hombre es muy frágil y hay cosas en las que el hombre, como esta que estamos atravesando ahora, tiene un límite. Es necesario que nos arreglemos con Dios. El hombre ha vivido a espaldas de Dios, le ha dado la espalda a Dios constantemente. Y esto hace que se encuentre en esta situación, haciendo las cosas absolutamente al revés de lo que Dios quiere. Y esto nos lleva a una situación como la que estamos viviendo. El hombre debe entender que volver a Dios es la mejor opción. Es la mejor opción. Por años hemos hecho las cosas al revés. Hemos pensado que podíamos hacer las cosas solos. No dependíamos de Dios, no lo teníamos en cuenta. Y esto nos alejó cada vez más de Dios. Ahora llegamos a un momento donde toda nuestra tecnología no alcanza. Todo lo que sabemos no alcanza. La solución está en aislarse, en quedarse en sus casas, en tratar de no contagiarse. Miren, el mundo necesita un avivamiento, ¿sí? Un avivamiento, y el avivamiento debe comenzar por la iglesia. La verdad, estos días veía con mucho agrado las palabras del presidente de Paraguay, que en su discurso a la nación hablaba de
que solo por la misericordia y la gracia de Dios podía ser protegida la nación de esta situación que estábamos viviendo, porque Paraguay no escapa a esta situación que a nivel del mundo estamos padeciendo, ¿sí? Esta pandemia es más que el resultado de nuestro propio desenfreno. Esta pandemia que estamos viviendo es el resultado de vivir a espaldas de Dios. Es como si fuera un permiso de Dios para, bueno, ustedes quieren hacer las cosas como quieren, háganla. Entonces esto nos hace salir de la cobertura de la bendición de Dios. Armados hasta los dientes, listos para la guerra, los hombres de todo el mundo están pensando en ataques de potencias enemigas o aún de meteoritos o cosas que vengan del espacio, y se arman hasta los dientes, y resulta que ahora todo eso no le sirve absolutamente para nada. El hombre queda desprovisto ante una amenaza insignificante, invisible a los ojos, que solo puede ser vista con un microscopio. Resulta que ahora nos puso a todos en un estado de indefensión. Las fronteras son cerradas por un microbio chiquitito, indescriptiblemente chico. Todo es cerrado y la gente es enviada a su casa a vivir en aislamiento. Evidentemente nosotros creíamos que podíamos y no hemos podido. La iglesia está llamada por Dios a erguir la cabeza y a decir: Dios tiene el control, Dios tiene la solución. El hombre tiene que volver su corazón a Dios. Miren, amor y buena voluntad, dos palabras que tienen mucho que ver con Dios. El amor al prójimo y la buena voluntad de hacer las cosas como se deben, ¿sí? Ahora todo depende del amor y de la buena voluntad. Del amor que usted tenga para respetar al otro y se quede en su casa y evite de contagiarse, y la buena voluntad de tenga de cumplir las leyes. Así lo ve el mundo, pero son dos palabras que tienen mucho que ver con Dios, ¿sí? ¿Saben qué es un avivamiento? Un avivamiento es cobrar ánimo y aliento y vigor en nuestra fe. Y realmente el mundo necesita un avivamiento. Y tal vez este sacudón haga volver la vista de los hombres a Dios. Un avivamiento es sentir en nosotros y poder transmitir a los demás el aliento del Creador. Ese aliento que nos hace vivir y estar bien y tratar de salir adelante a pesar de que las circunstancias sean muy adversas. Ahora, yo les dije que 2 versículos íbamos a leer. El otro versículo, el de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La verdad, mire, la primera parte del versículo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿A quién se refiere cuando escribe esto? ¿Quién es el que se debe humillar? ¿Sí? Porque siempre nosotros pensamos como el pueblo pecador que está lejos de Dios, y sí, es cierto, el pueblo pecador que está lejos de Dios debe humillarse. Pero aquí se está refiriendo a los hijos de Dios. Esto es cuando Salomón hace el pacto con el Señor para comenzar a gobernar. Allí es donde sale este relato, ¿sí? Y el Señor, previendo que el pueblo se iba a apartar del camino, le da esta opción: si se apartaren y después se humillaren y pidieran perdón, yo volveré. Bueno, aquí se refiere al pueblo de Dios. Miren, vamos a ser honestos, la iglesia tiene que hacer una autocrítica. Cuando me refiero a la iglesia en general tiene que hacer una autocrítica. Debe humillarse ante Dios para esperar después que el mundo se humille y reconozca a Dios. Si nosotros como hijos de Dios no nos humillamos, no tenemos una actitud de sumisión y decir: Señor, no hemos hecho todo lo que debíamos para que el mundo te conozca, difícilmente el mundo vaya a conocer a Dios. Esta pandemia está despertando al mundo a ver que solos no pueden. Pero ¿qué tiene la iglesia para mostrarle? Tenemos lo mejor, tenemos a Jesucristo, el Señor y Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el capaz de remover cualquier escollo, sanar cualquier dolencia, porque sana la dolencia más grande del hombre,
que es la pandemia del pecado. Entonces, el mundo no conoce a Dios porque nosotros como iglesia no lo mostramos. Entonces, esta primera parte del versículo nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí? Como iglesia debemos hacer esta autocrítica y a nivel personal, como creyentes también, para humillarnos y reconocer, Señor, no hemos hecho lo suficiente. El Señor dijo que vayamos y hagamos discípulos. No dijo que la iglesia debe sentarse a esperar hasta que Él vuelva. No. Mientras que esperamos la venida del Señor, debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, en esto de si se humillare mi pueblo, la verdad debemos cada uno de nosotros humillarnos y decir, Señor, no hemos hecho lo suficiente como para que la gente te conozca. Dice la segunda parte del versículo, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos. Es muy bueno buscar a Dios y ponerse en orden con Dios. La verdad que lo mejor que puede hacer el mundo entero en este momento es buscar a Dios y poner en orden sus cuentas con Él. El mundo necesita buscar a Dios. Para esto es necesario que cada creyente haga una autocrítica y diga, mira, Señor, la verdad, esto yo no lo he hecho bien, estoy buscando tu rostro, estoy pidiéndote perdón y rogándote por tu misericordia para todos nosotros y para el mundo que nos rodea. La iglesia debe hacer una autocrítica y es necesario desandar el camino que anduvimos mal. Es verdad, hay un camino que anduvimos mal. No hicimos lo suficiente como para que la gente conozca al Señor. Hoy nos llenamos la boca diciendo, bueno, este pueblo le da la espalda a Dios, este pueblo aprueba el aborto, este pueblo va en contra de toda la ley de Dios, no apuntarle al matrimonio. Sí, todo eso es cierto, pero la verdad que si muchos fueran los creyentes ganados para Cristo, no estaríamos pensando en esta situación, porque el mundo vive de espalda a Dios porque no le hemos hablado bien de Dios. Miren, la última parte del versículo es la más hermosa. Dice, entonces oiré y perdonaré y sanaré. 3 palabras. Dios oye, Dios perdona, Dios sana. Cuando alguien va delante de Dios y clama a Él, Dios responde. Dios responde. No hay vuelta a esto, ¿sí? La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando alguien clama a Dios, Dios lo oye. Cuando alguien pide perdón delante de Dios, Dios perdona. Dios perdona. Porque Él es fiel y justo, dice la palabra, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Él nos oye y somos perdonados, sana. ¿Y sana? ¿Qué sana? Sana tu corazón, sana tu vida, sana el país, sana tu tierra. Así lo prometió Él en su palabra. Oiré desde los cielos y sanaré tu tierra. Este es el plan, este es el propósito de Dios para nosotros. Y como iglesia tenemos esta responsabilidad. Señor, no hicimos bien todas las cosas, perdónanos. Señor, enséñanos a hacer mejor todas las cosas, te lo rogamos. Señor, sana nuestra tierra. Y el Señor seguramente va a responder. Es necesario que en tiempo de temor y de dolor la iglesia empiece a tomar su lugar como sal y como luz del mundo. Estamos en un mundo que se descompone y necesita la sal para conservarse. Estamos en un mundo que camina en tiniebla y necesitamos la luz de Cristo para que alumbre el camino. Miren, la iglesia a lo largo de los años ha luchado contra la peor pandemia de la historia de la humanidad. Es el pecado. El pecado se ha distribuido en una forma increíble, se ha diseminado por todo el mundo, ha caminado y parece que no tiene barreras y no tiene freno. Es la pandemia más grande de la historia. La iglesia tiene la vacuna para esta pandemia. Jesucristo se llama. Él es quien puede librarnos de la pandemia del pecado. Pero ¿saben qué pasa? Lamentablemente tenemos la vacuna guardada en el freezer y no sirve allí. La vacuna debe ser administrada, debe ser repartida, debe ser entregada gratuitamente porque así Dios lo ha dispuesto para cada persona que esté afectada de la pandemia del pecado.
en este tiempo que nos toca vivir, un tiempo difícil, un tiempo de temor, un tiempo de zozobra para la humanidad. En este tiempo Jesucristo sigue siendo la respuesta, cada vez más, cada vez mejor, cada vez más contundente. ¿Sabe qué dice la palabra para los hijos de Dios? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuídese, hermano, no haga locuras, no salga en el horario que no tiene que salir, lávese las manos, use alcohol en gel, todo, pero por sobre todas cosas sepa que el Señor lo cuida. De nosotros estamos escondidos en el hueco de la mano de Dios. ¡Wow! Qué bueno que es esto para nosotros. Pero sabe que en mi barrio, alrededor de mi casa, hay mucha gente que no está escondida en la mano de Dios. Hay mucha gente para la cual Jehová no es ni su luz ni su salvación, porque nadie les ha hablado de eso. Yo soy responsable de los que me rodean, los que están alrededor de mi casa, mi familia no creyente, mis amigos, mis conocidos. Vos tenés que entender que vos sos responsable del grupo que el Señor te asignó para que entiendan que Dios es su luz y su salvación y entiendan que Dios los quiere tener en la palma de su mano. La palabra de Dios nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Tiempo de avivamiento, tiempo de dolor. Parece mentira, pero las dos cosas van de la mano. Dios quiera que el Señor nos anime a cada uno de nosotros a hacer una profunda autocrítica personal y como iglesia, y esto nos lleve a poder alcanzar más personas para Cristo. Dios los bendiga. Vamos a seguir a través de estos medios haciéndoles llegar la palabra del Señor. Recuerden que el miércoles a las 8:30 de la noche tenemos la meditación del miércoles. Recuerden que todos los días a las 9 de la noche, como iglesia, en el lugar donde estemos, nos tomamos un tiempito para hacer un culto familiar, un culto personal y para orar. Incluya a los chicos en ese culto, que ellos sean parte de eso, que ellos entiendan que esto es de todos y todos intercedamos los unos por los otros. Roguemos por las autoridades, roguemos por la gente de la medicina, roguemos por aquellos que andan expuestos todo el día porque tienen que hacer alguna cosa, roguemos por nuestros mayores, ¿sí? Roguemos por nosotros para que el Señor nos cuide y roguemos por este mundo para que el Señor tenga misericordia y toque a cada uno y libere de la peor pandemia que existe, que es la pandemia del pecado. Dios los bendiga muchísimo. Amén.